visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros para la entrega de este domingo de Geopolítica. Como siempre, agradecemos su atención para dar seguimiento a lo que nosotros comentamos aquí sobre el discurrir de la situación a nivel global. Muchos temas, como siempre, hay temas relevantes que van sustituyendo, uno sustituye al otro, o se quedan ambos, y entonces tiene que formar parte del contenido de un espacio como Geopolítica, que justamente su nombre lo dice, y nosotros le damos la vuelta al mundo buscando y viendo todos los temas importantes del globo. Así que gracias. Recordamos que estamos por todas las vías del impacto, también en simultáneo con Virtual TV, que están en el canal 83 y en el 1083 en HD. El audio en tiempo real en Samata Radio Online también por ahí, las redes sociales del canal, del programa, las mías y las de Leandro Campos, a quien le decimos buenos días, Leandro. Saludos, Nelson, saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica en esta mañana del domingo. Aquí estamos como cada domingo, listo, convencido y preparado para seguir haciendo comunicación de compromiso, muy a pesar de los acontecimientos que impactan al mundo y que dejan cada vez más sorprendido, y pareciera que el mundo anda como al revés, como diría Galeano. Pero nada, aquí estamos. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Sí. Entonces hay que hay que hablar con esos bueyes, que muchas veces es verdad que son bueyes. Sí, sí, sí. Nunca más ajustada esa figura. Esta semana estuvo marcada por 3 acontecimientos importantes que son de impacto, uno digamos de impacto mundial, o 2 de ellos, ¿verdad? Y uno de impacto regional, pero que de alguna manera también impacta en la República Dominicana. Sí, se trata sencillamente de el acuerdo que se logró, aún no firmado, pero ya entre Hamas e Israel, con la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o no diría con la intervención, digamos con la imposición. Sí, fue como una receta, no, esto es lo que hay que firmar. Sí. Y otra vez en Perú, 7 años, 7 presidentes en los últimos años, y que dejan una incertidumbre fuera de serie. Y lo último, para ponerle la tapa al pomo, pues el Premio Nobel de la Paz. A quien no preconiza la paz. Bueno. Vamos a la pausa y venimos con esos 3 temas que acaba de esbozar Leandro. Y también en el plano interno tenemos informaciones importantes que vamos a ver al regreso. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad
que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. De regreso aquí a su espacio Geopolítica en este domingo, y como les decía en principio, vamos a ir dando la vuelta al mundo y nos vamos a quedar en Gaza porque definitivamente el acuerdo al que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos y al que han arribado jamás de manera directa como franja importante del conflicto, y Israel como país que tiene una incursión en la franja de Gaza que según las estadísticas y los números hablan de más de 60.000 muertos, cerca de 70.000, entre ellos niños y niñas, y la destrucción total de todo un territorio. Y se ha hecho un acuerdo con 20 puntos que todavía no se ha firmado ni por el Parlamento de Israel, ni por los órganos que tienen que hacerlo, y el Congreso, y tampoco por la conformación de Hamas, sino, digamos, no por el Estado completo palestino, porque la gente aún piensa que el Estado palestino es solo Hamas, y no es así. Hamas es un partido, es una franja que dirige ahora mismo, pero que hay otra parte que está al lado, que también es impactado por el acuerdo, y que al final, lo que uno quisiera es que volvamos al camino de inicio, que es la construcción del Estado palestino. De todas maneras, aunque ese acuerdo no es lo más, digamos, beneficioso para el grupo beligerante de Hamas, pero es bastante importante porque el solo hecho, y es el primer punto del acuerdo, que tiene 20, parar las hostilidades, es decir, una tregua en las incursiones, ya es una ganancia, porque lo que hay verdaderamente en Gaza, que es un verdadero genocidio, que eso pare y que permita la llegada de ayudas humanitarias, que es el tercer punto del acuerdo, es otra ganancia, porque en realidad ha habido bastante dificultad, incluso con cientos de personas en flotillas que han querido llevar alimentos, medicinas y otro tipo de cosas para que la gente pueda sobrevivir al infierno que vive en Gaza. Sin embargo, eso ha sido reprimido por Israel, pero en el acuerdo está contemplado que lleguen medicamentos, que lleguen alimentos, que lleguen
hospitales, que lleguen otro tipo de socorro para un país que está totalmente devastado. Así es un acuerdo que no hubiese sido lo ideal para Hamas y la Franja de Gaza y para el deseo de un Estado palestino. Pero hay veces que el deseo no es lo que prima, sino la realidad. La realidad es que la reacción de Israel a aquel ataque del 7 de octubre del año 2023 por parte de Hamas, de miembros de Hamas, con el probable dejar pasar de los servicios de inteligencia de Israel. Y esperamos que eso Algún día se ventile, ¿verdad? Se ventile y se separe el velo y se demuestre realmente lo que ocurrió. A partir de esa reacción, aquella incursión totalmente desafortunada que provocó todo lo que ha venido después, ya Hamas no está en condiciones de resistir Para nada. no tiene la capacidad militar para confrontar y prolongar un enfrentamiento con Israel, que de aquel ataque y las primeras reacciones a la reacción, y la repetición de Israel, hubo cierta resistencia interna, pero eso fue aplastado rápidamente por el poderío militar de Israel. Y entonces, en esas condiciones, Hamas no tiene ninguna posibilidad, no solo de triunfar, que eso es remoto, bueno, en el campo militar, puede triunfar en el campo Político. en el campo político, Claro. en el campo Del relato. de la imagen, o sea, Sí. el campo político, en el campo de imagen internacional, que se deterioró significativamente la imagen de Israel, pero no tiene ninguna posibilidad de resistir siquiera un año más de... No, porque Israel perdió la batalla. La batalla mediática, Mediática está clarísima. Está perdida, pero- Ya hoy nadie justifica lo que ha hecho Israel ahí en Pero en la Franja de para, Gaza. para Netanyahu y sus carniceros, el relato les importa poco y lo que se proyecte hacia el exterior y esa imagen de Israel, de un país con un altísimo respaldo a nivel internacional, eso se deterioró de manera significativa, pero eso no les importa a ellos. Sí. Al Mira, final, a los Estados Unidos sí le importa. Porque aliados importantes de los Estados Unidos, les retiraron su claro, su respaldo a Netanyahu, y llámese Francia, llámese Inglaterra. Dos aliados importantes de los Estados Unidos en Europa, y que son fundamentales para el control de Oriente Medio, tanto Francia como Inglaterra. Entonces, en ese ambiente, ¿qué podían hacer los dirigentes de Hamas que no fuera aceptar el mal Pero, menor? claro, en ese acuerdo lo que se firma ahí es una capitulación total, pura y simple de Hamas. Claro, una Incluso- capitulación que, bueno, como ha ocurrido en otras oportunidades, Letra muerta. darán la vuelta luego y surgirán con otro nombre. Claro. Pero esa confrontación no se resuelve con la firma de unos documentos, 20 puntos. Para nada, ahí va yo, claro. No, eso es lo más importante. Es una parada en el oasis. Sí. Del desierto. Eso es para vencer el momento. Sí. Eso es para vencer, y yo lo repito, eso es correcto, porque es insostenible lo que está pasando ahí. Pero Claro. tú le vas a decir a la gente de Hamas que ellos van a abandonar sus armas pura y simple ya. No. Pero además, ¿quién va a decir que la gente de Hamas que abandone sus armas, ellos le van a garantizar la vida? ¿Quién se la va a garantizar? ¿Quién la va
¿Quién lo va a garantizar? Si la existencia física de Hamas, la franja de Gaza y todo lo que tiene que ver en esa franja están vivos por la existencia de Hamas y por la existencia de Hezbollah. Si no, lo hubiesen aplastado como Hace mosquito. rato, Lo hubieran pulverizado. eliminado. Claro. Entonces, el desarme también es ficticio, Claro. también es simbólico, porque van a entregar las armas. ¿Cuál es? ¿Cuál es arma? ¿Quién la va a entregar? ¿Quién la va a entregar? ¿Quién lo va a verificar luego? Claro. ¿Quién le va a impedir a los dirigentes de Hamas hacerse de armas poco tiempo después? Claro. Sobre todo, y anoten la fecha, sobre todo cuando dentro de 1, 2, 3, o lo que sea, meses o años, comience la inteligencia israelí a matar a los dirigentes de Gaza Claro. donde quiera que estén. Donde quiera que estén lo va a cazar. Entonces, le va a dar a la Hamas una herramienta propagandística y una motivación para resurgir, aunque sea con otro nombre. Claro, porque ¿Qué es lo que va a pasar? es que hay células de Hamas en todos los sitios, de todo ese Medio Oriente. El que menos tú crees es un representante de ellos. Es que no es tan fácil. Es decir, esa es ya para terminar con la franja de Gaza, es un acuerdo importante, pero que esa paz no será duradera, porque no hay condiciones reales para una paz duradera. No, reales, porque tú vas a armar a uno y a otro bien armado hasta los dientes. Que además que no es la primera vez. Claro. Un acuerdo entre, que no fue en este caso Gaza y los dirigentes palestinos, sino Anwar Sadat y Yitzhak Rabin, dos figuras importantísimas de la historia egipcia y de la historia reciente de Israel. Bueno, avanzaron bastante para un acuerdo. Saddam fue asesinado por un fanático Saudí. Un fanático egipcio en una parada militar. Sí. Rabin fue asesinado por un fanático israelí en una reunión con su partidario. Luego, anteriormente se había producido un acuerdo importante entre la Organización Palestina y La OLP. la OLP e Israel, con el auspicio del presidente Clinton. Anteriormente se había producido otro intento de acuerdo encaminado por el presidente Carter. Estamos hablando de 40 años. ¿Y qué ha ocurrido? Que luego rebrotan las dificultades, rebrotan la confrontación con otro motivo, con otros actores, pero con las mismas motivaciones de ambos lados. Así es. Eso no resuelve el problema de fondo, lo que queremos significar. Y es evidente. Pero además todo el mundo conoce el comportamiento de Israel. Y repito, si no hubiese sido por esa resistencia, hasta con métodos totalmente inadecuados, pero es la única forma de guerra. Es la única forma de poder resistir la embestida de Israel, Sí. que en años ha venido sacando del territorio a todo lo que implica toda esa franja, siendo esa franja propiedad de los palestinos, no de Israel. Porque todo el mundo no busca la respuesta de Hamas, pero no la causa. No, porque analizan el tema de manera superficial Oh, o sesgado, pues sí. con una posición fanatizada a partir de una interpretación totalmente charlatana de la Biblia y de las Escrituras. A partir de ahí asume un comportamiento dogmático que justifica todo lo que haga Israel, Sí. sobre la base del llamado pueblo elegido, Sí, la tierra prometida. el pueblo de Dios, Sí. y los otros pueblos son del diablo. Sí. Es verdad que uno tiene que estar vivo para escuchar cosas. No. Cuando uno escucha... Eso es disparate. sí, bueno, pero
Y tiene uno que soportarlo Bueno, para no parecer un son grosero. disparates del punto de vista lógico, pero desde el punto de vista militar y creencia. geopolítica te crea una narrativa que justifica cualquier atrocidad que se Bueno, cometa. de todas maneras, nosotros somos promotores de la paz real, Claro. no de las falsas. Y de según con el ojo en que tú lo veas, no, de la real. Sí. Por eso nosotros analizamos desde un punto más o menos, más o menos objetivo. Digo más o menos objetivo porque tú no puedes ser objetivo cuando tú analizas unos acontecimientos que se generan en el 7 de octubre y tú no puedes estar de acuerdo con eso. No, Ahí la objetividad se va para el cachimbo. claro, ¿cómo vas a estar de acuerdo con eso? No puede estar de acuerdo con ningún acto que provoque la muerte de civiles, de gente que no es combatiente, que no es beligerante, ni nada de esto. No tiene nada que ver. Lo que hizo Hamas, haya sido con la cooperación del silencio, de dejar pasar de Un Israel, chin más de silencio. o no fuera la forma que le encontremos, lo que hizo Hamas no tiene ninguna justificación. No solamente Ahora, justificación. la reacción. No podemos analizar de manera objetiva, completamente objetiva, esa reacción de Israel. Claro. Eso es irracional. Pareciera que el dejar pasar tiene vínculo con la reacción. Yo creo que sí. Sí. No parecen Creo dos que sí. cosas desconectadas. No es la primera vez en la historia que ocurre que se busca un motivo. Claro, así es. Para justificar lo que tú quieras hacer. La historia está llena de motivos. Claro. Y además, jamás Para conseguir lo que tú quieres. jamás nunca ha estado separada de los intereses de Israel, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero en definitiva, ese acuerdo es un acuerdo que tiene que ser apoyado por todo el mundo, a pesar de que no es el mejor acuerdo, pero era el acuerdo posible, el acuerdo realista. Y ya veremos en el curso de los próximos meses hacia dónde caminarían los acontecimientos. Reitero que uno no tiene muchas expectativas de que eso sea duradero, porque no ha sido duradero en ningún otro momento de esa confrontación. Y no tiene por qué ser ahora, pero uno quisiera que fuera duradero, para que por lo menos lo que queda de Gaza pueda mantenerse en pie y lo que fue demolido pudiera ser reconstruido. Lamentablemente, las 70.000 personas que han muerto, en su Nadie la va a poder una gran reconstruir. cantidad de niños y mujeres, eso no pueden ser recuperados. No. Pero por el camino que iba, Ni tampoco los rehenes de Israel, ni la gente que murieron en el ataque. no, tampoco. Y el caso, bueno, a propósito de eso que tú hablas de los rehenes se van a entregar, Sí. pero vivos o muertos. Vivos y muertos. O vivos o muertos, no, vivos y muertos. Sí. Porque vivos o muertos es que deja la duda de que si están vivos o están muertos, pero si son vivos y muertos, Sí. desde ahí para allá, no hay ninguna duda. Cuando la cantidad que sea, no hay identificado todavía la cantidad de vivos ni de muertos, la cantidad que sea que lleguen esos cadáveres a Israel, la reacción que va a haber contra el gobierno de Netanyahu y contra Netanyahu, ya veremos cuál va a ser la reacción del pueblo de Israel. Así es. Eso ¿Cuál va a está- ser la reacción? No solo de la familia, de esas víctimas, sino de Israel completo. Yo creo que a Netanyahu le conviene no llevar no regresar esos cadáveres a Israel. Darlo como desaparecido, Cualquier cosa. pero como quiera. Menos provocar eso allá. Pero como quiera. Si Bueno. lo dan como desaparecido, los familiares van a entender que están muertos. Sí. Al contrario, si no les entregan los cadáveres, es peor. Eso va a revivir ahí, como quiera. Entonces, y cuando Netanyahu y su acólito vean la reacción del pueblo, ¿qué tú crees que van a hacer? Se van a empecinar de nuevo contra Claro. los gazatíes. Es así. Claro.
a rebrotar por parte de ellos, buscando otro motivo. El motivo que van a buscar es que Hamas sigue armado, Sí. aunque no haya evidencia. Ellos lo van a decir eso en cualquier momento, cuando quieran bombardear. Cuando quieran bombardear, no, siguen armados. Claro. Y ya. Entonces Israel tiene derecho De cualquier tirapiedra que coja una gente ahí, lo haga ya eso es Hamas. porque además nosotros no estamos diciendo nada nuevo. Claro. Nosotros estamos repitiendo lo que ha ocurrido en el pasado. En el pasado, y en el pasado no están pasados. Sí, así O sea, es. que hay una fragilidad evidente en el acuerdo, pero sí, reitero, que para lo peor, algo menos malo. Y el suicidio no redime al No, al asesino, ¿verdad? no, Pero que se suicide. pero algo es un algo. asesino. Bueno, algo es algo. Algo es algo, ¿verdad? Algo es algo. Mira, le damos la vuelta al mundo y nos hacemos una parada ahora en Sudamérica, específicamente en la capital gastronómica de Bueno, en Sudamérica, porque Sudamérica. los dos episodios están en Sudamérica. Está en Sudamérica, sí. Uno ahí medio Sudamérica y medio Caribe, pero Sí. están en Sudamérica. Y nos quedamos en Perú, en la tierra que se ha construido el mayor puerto frente al Pacífico Sí. de todas las Américas, que es el puerto de Chacay, sí, desde Shanghái a Chacay. De Chacay, Yangay a Chacay. Sí, que ha impactado y se pretende, solamente fue su primera etapa la que se inauguró, pero que pretende ser bastante amplio e impactar a Sudamérica por completo. Hago esa introducción para que podamos ver en su justa dimensión lo que pasa en América Latina y sobre todo en Perú, cuando en esta semana se ha destituido el Congreso de Perú ha destituido a la presidenta. ¿El viernes? ¿Eh? El viernes de la madrugada, Sí, Boluarte, que no merecía menos, la presidenta de la usurpadora. sí, la usurpadora, traidora, no merecía menos. Sin embargo, preocupa que un presidente en Perú se pueda tumbar con tanta facilidad. Y ya llevamos una lista completa, desde Ollanta hasta PPK, hasta otro que duraron 2 horas. Ollanta cumplió. Su Ollanta mandato cumplió. no renunció. No, él cumplió su mandato. Le transfirió el poder a Pedro Pablo Kuczynski de las bueno. elecciones. Sí, él cumplió. El hecho es que los acontecimientos para quitar a un presidente en Perú son Pero, tan 7 son tan frágiles. fáciles. que ya ser presidente en Perú ya es un peligro. Nadie sabe si va a ser presidente o no. Exactamente. Todo depende de cuál sea el temperamento de los legisladores que te presentan una Moción de vacancia. por cualquier vacancia moral. Sí. ¿No vacancia cómo es? Por motivos morales. Sí, ellos le tienen Incapacidad moral. Incapacidad moral. Incapacidad moral permanente. Sí. Yo no sé a quiénes se les ocurrió en la última constitución de ese país poner disparates como eso. Eso le crea una inestabilidad a los gobiernos, al ejercicio del gobierno, porque de la presidencia, porque el gobierno peruano Sigue de manera sigue de permanente. manera normal y todas las actividades peruanas siguen de manera normal. Pero ahí los actores políticos deberían sentarse y evaluar si vale la pena mantener esas figuras que parecerían... Esas figuras se parecen mucho a lo que ocurría en la República Dominicana a comienzos del siglo... a mediados del siglo... A mediados. a mediados del siglo XIX. Sí. Por ejemplo, había tantos caudillos y tantos ambiciosos que lo menos malo que consiguieron fue crear presidencia de 2 años. Sí. Porque el presidente se levantaba un supuesto general
le montaba Una campaña. una guerrilla. Sí. Viene una campaña, viene de allá de Atomayor, ya al otro Viene día de el Tomayor, presidente con un ese. ejército de macheteros. Y Viene uno ya del sur, esa también es el presidente. después, No, así no. Así no. Es un país. Aquí Oye, era la montonera y en Perú está establecido en la Constitución de la pero República. 200 años después, eso es lo doloroso. Además, exactamente. En el siglo XXI. Claro, ya no es posible en esta época así. La sociedad peruana está obligada, combinada, a sentarse y cambiar ese método. Porque allá hay un Congreso unicameral también. Sí. Que eso, cuando tú logras la unidad, que son menos personas, mire, fueron 122 y fueron unánime en contra de Boluarte. Y qué bueno que le dieron ese manazo a esa Qué señora. bueno, eso era lo menos que merecía. Sí. Lo- No merecía menos, repito. Lo próximo de la cárcel. Claro, pero ahora bien, pero todavía Pedro Castillo está preso. Pero no aquí hizo está preso nada. Sin ningún motivo. Sin ningún expediente sólido. Tú no puedes decir, lo puede acusar de nada y lo quitaron del poder. Lo quitaron del poder. Yo digo, pues, lo he dicho siempre, por falta de entrenamiento político, lo quitaron del poder. Pero a ese hombre, a los 2 meses de asumir el gobierno, que lo asumió, en Perú se deciden las elecciones de manera muy precaria. La primera vuelta sale uno con 25 y el otro con 27. En la segunda vuelta termina uno con 50.5 y el otro con 49.5. O sea, una precariedad de origen muy... Siempre muy está grande. dividido el Congreso. ¿Eh? Siempre hay una división, Una división feroz en el Congreso. porque eso también se refleja en el Congreso. Sí. Entonces, a Pedro Castillo, a los 2 meses, le presentaron la primera moción de vacancia por, ¿cómo se llama? Por incapacidad moral. Sí. Pero, ¿y dónde está la incapacidad? Si apenas está conociendo el Estado. Está conociendo el Estado. No, hay que quitarlo. El San Benito era que quería establecer relaciones normalizar relaciones con Venezuela y con Cuba. ¿Y cuál es el problema? Y eso es un pecado, y eso es un delito. Bueno, le armaron toda la tremolina esa y pudo salvarse de varias de ellas. La última, Sí. la que La no pudo- tercera fue la vencida. a la tercera, ahí operó bastante la falta de entrenamiento. Porque si Pedro Castillo hubiese tenido entrenamiento político y una organización política fuerte, lo que ocurrió en el Congreso no hubiera ocurrido, porque fue con una trampa. Los votos para plantear la destitución en la última La moción de vacancia. la moción de vacancia, no tenía los votos suficientes. Él estaba en el palacio y alguien le informó que sí que estaban los votos. No estaban los votos. Si hubiera presentado la moción de vacancia, se hubiera caído la tercera vez. Sí. Pero él se apresuró y puso en vigencia una Exacto. prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República de Perú, Así es. que es disolver el Congreso. Pero como no tenía esa fortaleza, ni política, ni en el Congreso, ni los militares, la población sí. Se le voltearon. Se le voltearon. Entonces ahí le encontraron un motivo, ya un motivo legal, para acusarlo de sedición, de todo, Sí. todo lo que le acusaron. Y yo digo que tenía pueblo, porque el pueblo se levantó, y esta criminal, sin vergüenza, Agarró y masacró a mí. mató así más de de- 50 personas. Sí. Entonces, por eso que yo digo, lo menos ha sido destituida, Sí. pero lo más es que tiene que ir a la cárcel. Yo dije aquí en este programa hace unos meses, o ya hace quizá un año, que a esa Boluarte de Perú le va a tocar recorrer el mismísimo camino que recorrió la ñañe de Bolivia. Sí. Muy avalentonada, tumbó un gobierno legítimo, legalmente constituido, como fue el de Evo Morales. Se prestó ella, Se ella prestó- fue una tonta útil. Se prestó ella para asumir una presidencia que no le correspondía, que nadie la eligió. Entonces después habla de persecución política cuando la jalaron y aún sigue presa. Sí. A la Boluarte, y qué pena que sean mujeres. Yo soy un defensor total de las mujeres. Sí, pero de las mujeres, no Sí. de sinvergüenzas así. Oye, no vengas tú con vaina. Por ahí vamos. Es para que no se crea que es un ejercicio misógino.
contra las mujeres. No, nada que ver. Por lo que vendrá un poco más tarde, sino por la calidad de mujeres de la que estamos hablando. Claro. Sí. Esa Boluarte se dedicó totalmente, no solamente a traicionar a quien la llevó como vicepresidenta, sino a prestarse para todo. Para todo. Traicionó. Además, ella está acusada de corrupta. Traicionó a quien la llevó de presidenta, traicionó a su partido, traicionó al pueblo que votó por ella, Sí. por vía de Pedro Castillo, porque no votaron Sí. directo. Claro. Oye, una traidora. Sí, claro. No merecía menos, pero sin embargo va a tener que recorrer el mismísimo camino de que la ñañe Tiene que ir a la cárcel. de Bolivia. Tiene que ir a la cárcel Sí. por masacrar a su pueblo. Tiene que ir a la cárcel. Y los militares y policías que le siguieron, le aceptaron la orden, le cumplieron la orden, también tiene que ir a la cárcel. Tiene que pagar porque Perú por muchos años había estado en una lucha, en un mat político entre las dos derechas, entre la extrema derecha encabezada por los Fujimori y entre la media derecha encabezada por los demócratas allá entre comillas, de Perú, y no había una tercera vía. Sin embargo, apareció esa tercera vía de Pedro Castillo, que irrumpió de manera extraña en Perú y alcanzó la presidencia. Y la sociedad política y económica y la oligarquía de Perú nunca aceptó a Pedro Castillo. No lo admitieron al país, a Perú Libre, Sí, que ganara unas elecciones. Bueno, ganó las elecciones. Pedro Castillo estaba en el cuarto lugar el día de los comicios. sí. Llegó con las encuestas, le daban un cuarto lugar. Bueno, Pedro Castillo emergió y quedó en primer lugar. Pero, ¿qué es un maestro de escuela rural que es un aparecido? Bueno, pero el pueblo votó por él Claro. y ganó en la segunda vuelta, es que la frente al fujimorismo, que es Una que es tradición. una realidad, Claro. la única realidad política que hay en Perú es el fujimorismo. Pero no gana la segunda vuelta. ¿Para qué la gente va, los partidos, los candidatos van a unas elecciones? ¿Es a ganar o a perder? Claro. Ah, no. Pero Este es parecido, un campesino. los demócratas latinoamericanos tenemos una forma muy especial de ver la democracia. No, y sobre todo esa oligarquía limeña, que ni Bolívar pudo con ella. Sí, tiene sus raíces históricas de sentirse muy por encima de... Tú sabes que Perú es un país selvático, se de sienten muchísimas regiones, que Aristóteles. hay que subir en burro, en charco, en yagua, y cruzar 5 ríos para llegar a espacios. Y ahí viene Pedro Castillo, de una de esas zonas. Sí, se cree, la oligarquía limeña se cree todavía metropolitana. Sí. La metrópoli allá en Madrid, en la capital del reino. Por eso conserva una gastronomía de la más rica de todas. Pues. Esa es la vida que ellos entienden. Sí. Lo más parecido a lo europeo, no parecido a su país. El resto, para Lima, el resto no existe. Sí. Entonces, Es igual que en Colombia. igual que Colombia, sí. Colombia ha venido por años una élite gobernando que entiende que otra gente no puede gobernar. Todos los improperios del mundo se los tiran los colombianos a Petro. Sí. Que Petro no es un desarrapado. No, pero además y un tipo formado políticamente. Petro no es un rondero como era Pedro Castillo, que andaba haciendo eso. Los ronderos eran los que cuidaban era maestro de escuela, pero también era de los llamados ronderos, que eran los que cuidaban las comarcas Sí. frente a la guerrilla. Petro no es eso. No. Entonces ahora asume el presidente del Parlamento, del Congreso Unicameral, que eran 2 cámaras en el Congreso. Yo visité en Lima el Palacio del Congreso y nos reunimos con la presidenta de un grupo que andábamos. Nos reunimos con el presidente era presidente en ese momento, el presidente del Senado, y estaba dividida fue Fujimori el que propició la unificación la creación del Congreso Unicameral. Eliminó a los senadores, entonces se eligen los congresistas, y los congresistas son, a pesar de que Perú tiene una población votante de más de
22 millones de habitantes, el Congreso es relativamente pequeño. Entonces, ese Congreso así unicameral genera la facilidad de que se pongan de acuerdo esos grupos. Se pueden poner de acuerdo. Y tumban el gobierno. Sí, sí. Que no es un gobierno parlamentario como en Italia, por ejemplo, que a cada rato se cae el gobierno, pero no ocurre nada porque es un régimen parlamentario, pero en Perú un régimen presidencialista. Que es una contradicción. Es Un régimen presidencialista y el Congreso entonces tiene la... Pero finalmente hay quien gobierna el Congreso. Claro. Porque se mantiene permanentemente como una amenaza a la estabilidad del Ejecutivo. Totalmente. Se ¿Qué requiere... va a pasar con el presidente? No. Con el que también le ha sacado muchísimas cosas ahí, el presidente del Congreso, que lo eligieron por el presidente. Ya empezaron. Es que estamos en la época de la visibilización. Ya todo el que hizo sus cosas se la sacan en segundos. Sí. En segundos se la sacan. Es un clic. Sí. Todo ahí está. Pero bueno, él va a cumplir el resto del mandato. Elecciones en abril del próximo año, o sea, 7 meses más o menos. Sí. Lo que surja de ahí seguirá con la misma inestabilidad. Va a depender de que a esos grupos les convenga quienes ganen las elecciones. Si no les conviene, le montarán otra cabeza de playa. Claro. Cualquier excusa. Cualquier excusa para deshacerse. Y entonces caemos en la otra punta de Sudamérica. Y ya fuimos a la pausa. Y ya fuimos a la pausa hace rato. ¿O nos queda otra todavía? Sí, nos queda. Así. Bueno, vamos a la pausa, Miguel. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Bueno, seguimos en Sudamérica. Sudamérica, medio Sudamérica, medio Caribe, porque Venezuela tiene una parte Caribe también. El viernes se sorprendió a la humanidad con el anuncio del comité de premio de la Academia Sueca, el Premio Nobel de la Paz, otorgado a la señora María Corina Machado, dirigente de la oposición, de una de las oposiciones que hay en Venezuela, y esa decisión del comité sueco, oye, cayó, le da para todo. Eso es como en botica, ahí tú puedes coger lo que te quieras. Ahora, lo que salta a la vista a la gente sensata es cómo le otorgan el Premio Nobel de la Paz a una persona que se ha pasado varios años incitando a la violencia y a la guerra. El presidente Donald Trump no merecía el Premio de la Paz, el Premio Nobel de la Paz. Ahora, frente a esto que decidió la Academia Sueca, quien merecía de verdad, y aunque parezca una contradicción, quien merecía de verdad el Premio Nobel de la Paz era el presidente Trump. Mira, eso... Y no esta sediciosa. Bueno, mira, yo primero me quiero referir al valor del premio desde el punto de vista geopolítico, que es lo importante. Evidentemente que ahí lo que hay es una especie de un encargo por parte del poder hegemónico mundial encabezado por los Estados Unidos. Evidentemente. Responde a esos intereses. No, pero acuérdate que el elaborantismo de Estados Unidos era para el presidente Trump. Esa es la carnada, eso no es verdad. Vaya. Segundo, yo pienso que la academia, como se llamaba, y Alfred Nobel hoy debe estar en su tumba. La ceniza de Alfred Nobel debe estar revuelta. Dolorida, ¿verdad? Como se ha relajado y rebajado ese premio. Y desde hoy en adelante ya no será igual. Evidentemente, es como si fuera el nivel, que fue tanto el nivel que cayó desde mi punto de vista para cualquiera que tenga la barriga para adelante. Es como la etapa mercadológica de desarrollo de un producto. Es decir, tú sales en tu época de posicionamiento, llega tu época de máximo esplendor, que tú estás por encima. De mantenimiento y después de decadencia. Y en decadencia, declive, y después llega la etapa de perro. Cayó en la etapa de perro, en la etapa ya de nada, para darle el último picazo a ese como marca cayó en la última etapa. Porque yo creo que si tú buscas lo que han merecido el Premio Nobel de la Paz, los acontecimientos que han producido en sus distintos países, en sus escenarios, es de alto impacto para la humanidad. Claro. Pero una persona como María Corina Machado, que su único mérito es servir incondicional a los Estados Unidos, que no entiende ni un pío de lo que es la democracia, que se ha dedicado a conspirar contra su propio país, entonces se puede merecer un premio por eso. Y a pedir invasión. Oye, no hay ningún elemento que genere más inestabilidad y que genere acontecimientos contrarios a la paz que una intervención. Claro. Porque es una guerra. Así es. Sí, el único mérito de María Corina Machado ha sido ser constante, bien precisa y muy beligerante frente a todo lo que no es Estados Unidos en su país de Venezuela, porque ella representa más los intereses de los Estados Unidos que los intereses de Venezuela. Porque si los Estados Unidos agarra y acaba con Venezuela, ella está complacida con eso. Claro. Entonces ella es venezolana o estadounidense. ¿A qué intereses defiende ella? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses? Y yo quiero hacer un referente importante para que nosotros podamos ver en el contexto en el que se da eso. Y quiero
por la anuencia de mi compañero Nelson, hacer referencia de los últimos premios Nobel de la Paz de América Latina, para que ustedes vean cuál es la dimensión de uno y de otro. Estamos hablando del más reciente, que fue Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, quien terminó con un acuerdo de paz entre las guerrillas de Colombia y el gobierno. Quedó una que todavía persiste. Que permitió civilizar un acontecimiento que ya había tenido más de 300,000 muertos. Y 50 años de guerra. 50 años de guerra y millones de desplazados de esa población. Es decir, eso es un acontecimiento extremadamente importante que ha permitido darle un cambio sustancial a Colombia. Tan así que Colombia, de ser un país estigmatizado por el problema de la guerrilla y de las drogas, hoy es uno de los países más visitados en el mundo. Sí. ¿Por qué? Eso sí es un acontecimiento real. Porque impactó significativamente la vida de Colombia. Si usted busca a la líder Barack indígena, Obama, Obama, ¿verdad? Yo nunca entendí por qué, pero... Bueno, pero Rigoberta Menchú, otra mujer. Claro. Una defensora de los indígenas y de que los marginados. impactó la incursión de esos indígenas en la vida social y política de su país, que antes eran totalmente excluidos. Sí, eso de impacto. Pero además, si tú buscas de Adolfo Pérez Esquivel, un luchador demócrata a carta cabal. Contra las atrocidades de la dictadura. Claro. De las dictaduras argentinas, sobre todo la última. Así es. Fue implacablemente criminal. Fue un defensor de los derechos humanos. Pues. Claro. Le dieron el premio Nobel merecido. Claro. ¿Sabe cuáles características han tenido esas tres personas que yo he dicho? Tanto Santos, Rigoberta Menchú como Pérez Esquivel han recibido varios títulos, doctorados honoris causas en varias universidades del mundo. Y te faltó uno que fue Oscar Arias, presidente de Costa Rica, que fue que propició los acuerdos llamados los acuerdos de Quispula, que pacificaron a Guatemala. Guatemala tenía una desestabilización terrible, con guerrilla interna. Claro. Y los acuerdos que motorizó Oscar Arias que también tiene varios premios de doctor honoris causa de varias universidades del mundo. Todos los que yo mencioné tienen varios premios de varias universidades del mundo, como debe ser las academias del mundo. Reconoce los aportes y los valores de gente. Pero dígame una cosa, ¿cuántos doctor honoris causa tiene María Corina Machado? A lo mejor se lo darán ahora. ¿Cuál es el aporte que ha hecho ella? Que a lo mejor se lo darán ahora. Carajo, hombre, pero es verdad que uno tiene que estar preparado para ver cosas. Pero tú no citaste ahorita a Galeano. Ah, sí. Galeano dijo, es que parece que la historia está al revés. El mundo está al revés. Sí. Oye, porque si ser sumiso, ser contrario a su país es motivo para merecer un premio, entonces... Cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Dice... No. Dice que algo que tú me enviaste, que yo no lo había visto, pero lo vi ahora. Sí. Que dice... Dice Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet. Una figura de relieve mundial. De relieve mundial. Dice el que... ¿Tú que me lo enviaste? Búscalo tú. Sí. Bueno, Ramonet hace una descripción. Él analiza el caso de la señora Machado. Sí. Y dice más o menos que darle el premio a una persona que se ha dedicado a incitar a que invadan su país o a la organización de lo que ellos llaman en Venezuela guarimba, que son tumultos callejeros en grado de sedición, que darle ese premio a ese señor. Ese es el colmo del desatino. Claro, pero ustedes recuerdan, y nosotros los latinoamericanos tenemos que tener memoria, en el 2019, en una calle, en una intersección de Venezuela, auspiciado por los Estados Unidos y por María Corina Machado, un parlamentario fue y se declaró presidente en una esquina de Venezuela. Presidente encargado. Y se
Y desató una cascada de reconocimiento. De 52 países en el mundo reconocieron. Hoy de esos mismos que están premiando a María Corina Machado, auspiciaron, promovieron y apoyaron y reconocieron como presidente a ese carajo que se proclamó presidente en una esquina de una calle en Venezuela, sin que nadie lo haya elegido ni mucho menos. Es decir, ya ese es un parámetro para tú ver cuál es el valor de la democracia. Nadie sabe dónde está. Hey. Y María Corina Machado fue una de las promotoras de ese acontecimiento. Ese tipo de gente termina como terminan los traidores. Borrado por el lápiz de la historia. Se fue de ahí. Hey. Y nos fuimos nosotros. También. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes por su atención este día. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Les dejamos con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta.